Hola, buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar la sesión de esta semana de Seminario de Becarios. Hoy tenemos el gusto de tener a Raúl Rodríguez Barrera. Nos va a hablar de análisis armónico abstracto no abeliano. Muchas gracias por venir, Raúl. Gracias. Bueno, primero que nada quiero dar las gracias al comité organizador por permitirme dar esta plática y también a todos ustedes por asistir. Como ya lo dijeron, yo les voy a hablar de análisis armónico abstracto. Me voy a enfocar principalmente en el caso no abeliano. Mi charla se divide en dos partes. Para entender más o menos lo que dice el caso no abeliano, voy a darles un contexto primero del caso abeliano y ya de ahí la idea es como tratar de seguir esas mismas ideas para el caso no abeliano. Y bueno, les voy a hablar primero de un poco de preliminares y pues vamos a empezar. Voy a comenzar con una definición. Dado un grupo topológico, nótese que solo dije grupo topológico, nunca dije abeliano, pero en particular funciona para los abelianos. Una representación va a ser un homomorfismo que va a ser continuo en la topología fuerte de operadores del grupo a los operadores acotados sobre un espacio de Hilbert. Además, voy a decir que la representación es unitaria si se cumple que para cualquier elemento del grupo, pi de g es un operador unitario. Una definición más. Si consideramos un subespacio del espacio de Hilbert en el que estamos representando, vamos a decir que ese es invariante si se cumple que pi de g de w está metido en w. Y además vamos a decir que la representación es irreducible si sus únicos subespacios invariantes son el 0 y h mismo. Muy bien, ahora una definición más. Dado un grupo topológico localmente compacto y de Hausdorff, noten que sigo sin decir abeliano todavía. Voy a definir su dual, que se denota como G gorrito, y G gorrito simplemente van a ser las clases de equivalencia de las representaciones irreducibles y unitarias. Y las clases de equivalencia se toman pues bajo conjugación. Bueno, ahora sí ya voy a empezar a hablar de la parte que es como exclusiva para los abelianos. Un primer resultado importante del análisis armónico es que si tenemos un grupo topológico abeliano, localmente compacto y de Hausdorff, que para no escribir tanto los voy a llamar simplemente ALC, todas las representaciones irreducibles van a tener dimensión 1 y además cualquier representación que tomemos se puede escribir como suma directa de representaciones irreducibles. Es por esto que cuando uno quiere estudiar representaciones, pues basta con estudiar las irreducibles porque las demás son suma directa de esas. Y además, en el caso abeliano, el dual que definimos hace ratito se transforma en esto. La razón de esto es, las representaciones tienen dimensión 1. La dimensión de la representación es la dimensión del espacio en el que estamos representando. Entonces realmente vamos a estar representando simplemente en operadores unitarios sobre los complejos, y los operadores unitarios sobre los complejos pues son el toro, y además la topología fuerte de operadores se traduce a simplemente continuidad. Entonces en el caso abeliano el dual son las funciones G de G en el toro que son continuas y eso se llaman caracteres. Y se llama dual de Poincaré cuando está en el caso abeliano. Muy bien, ahora voy a cambiar tantito de tema. Todo lo anterior fue para grupos topológicos. Este de aquí es un resultado clásico de la teoría de Sestre y álgebras. Es el teorema de Gelfand-Naimark y dice que toda Sestre y álgebra conmutativa con 1 es isométricamente isomorfa a su espectro y eso se hace vía la transformada de Gelfand. Además, cuando el álgebra no tiene 1 también hay una versión del teorema de Gelfand-Naimark, solo que ahí ya no voy a tener un isomorfismo. Va a ser isomorfo en su imagen y en lugar de tomar ahí que el álgebra está isomorfa al álgebra de funciones continuas sobre el espectro, voy a tener que el álgebra se encaja en un álgebra de funciones que se anulan en el infinito sobre el espectro. Y además pasan cosas también interesantes con el espectro que voy a mencionar más adelante. Y bueno, ahora sí, el teorema más importante de dualidad en el caso abeliano, que es el teorema de dualidad de Poincaré-Van Kampen. Y dice lo siguiente: si G es un grupo topológico abeliano localmente compacto y T2, y definimos ese morfismo, delta que va de G en el doble dual, que justamente también es la evaluación, al igual que en el teorema de Gelfand-Naimark, ese es un isomorfismo de grupos topológicos. Si ponen atención, en esencia nos están diciendo básicamente lo mismo, ¿no? El doble dual es un álgebra, bueno, son funciones continuas que cumplen otras cositas, ¿no? Entonces básicamente nos dice que el grupo se puede ver como funciones continuas sobre los caracteres que también son funciones continuas. Ahora si ven el de Gelfand, nos dice que el álgebra se ve como funciones continuas sobre su espectro, que en este caso el espectro va a ser como el dual.
Entonces es como la misma idea, solo que los grupos tienen estructura pues mucho más sencilla, las álgebras son muchísimo más complicadas de estudiar. Entonces uno se puede preguntar, ¿será que puedo probar el teorema de Poincaré a partir de Gelfand y Mark? Y la respuesta a esto es sí, sí se puede, pero es bastante complicado. Y la primera parte es mostrarles cómo se puede. Ok, ahora para mostrarles cómo es que se puede necesito definir más cosas. Voy a definir la transformada de Fourier, pero en el caso de grupos topológicos. Ok, entonces primero una pequeña definición. Dados dos funciones en el L1 de un grupo topológico junto con su medida de Hare izquierda, para esas dos funciones voy a definir su convolución como f convolución g de t igual a la integral sobre todo el grupo de f de s por g de s a la menos 1t y integro respecto a su medida de Hare izquierda en la variable s. Esa se llama la convolución. Y la idea de definir esta convolución es, yo quiero de alguna forma probar el teorema de Poincaré que me dice algo de la estructura del grupo, en términos de algo de estructuras de álgebras. Tengo que construir una álgebra como para poder aplicar Gelfand y de ahí obtener algo que me dé información de Poincaré. Y el álgebra que voy a construir va a ser a partir del L1. El primer paso es darle esa estructura extra. Ahora, además, si yo considero funciones en el L1 y defino esa involución, que es simplemente f de ese inverso conjugado por la función modular evaluada en el inverso, con la suma usual, y en lugar de tomar el producto tomo la convolución que definí hace rato, va a resultar que el L1 tiene estructura de estrella álgebra de Banach y además contiene las funciones continuas con soporte compacto como una subálgebra densa. Y además se cumplen esos tres puntos que para mí son increíbles. El primero, el álgebra es conmutativa si solo si el grupo es abeliano, y eso pasa si solo si la medida de Hare derecha coincide con la medida de Hare izquierda. El segundo, el álgebra va a tener unidad si solo si el grupo con el que comencé es discreto, y eso va a pasar si solo si la medida de Hare de los singuletes es positiva. Y el tercero, ya va a ser una C estrella álgebra si solo si comencé con un grupo que tenía solamente al neutro. Y les digo, estos me parecen totalmente increíbles porque nos están diciendo que la medida de Hare está construida de manera maravillosa, de modo que codifica bien la información del grupo y además eso se pasa a la información del álgebra. Entonces los resultados son muy bonitos. Ok, entonces ya tenemos el L1, ya tiene estructura de estrella álgebra de Banach. Lo que voy a hacer ahora sí es definir la transformada de Fourier. Dado un grupo topológico abeliano localmente compacto, ya saben todos los videos siempre de Hausdorff, para f en L1 y G un carácter, vamos a definir la transformada de Fourier de f, que se denota como f gorrito. Ese va a ser un morfismo que va del dual en los complejos y se define así. F gorrito de un carácter es la integral sobre todo el grupo. Hola, perdón, ¿cómo es la medida de Hare izquierda o de x? ¿Cómo está definida? Es la única medida que es invariante bajo traslaciones por la izquierda y lo que es por la derecha. Definido en el grupo. En el grupo. Por ejemplo, toma G igual a R. ¿Cómo ven que cumple la medida del Lebesgue? La medida del Lebesgue es invariante bajo traslaciones por los dos lados, pero eso pasa porque el grupo es abeliano, ¿no? Entonces, en general, cuando tienes grupos topológicos, puedes construir una medida que sea invariante, que de hecho va a ser de Borel, y va a ser por la izquierda y por la derecha, dependiendo si es abeliano o no es abeliano. Muy bien, gracias. Ok, entonces definimos la transformada de Fourier. ¿Esta pregunta? No. Definimos la transformada de Fourier como f gorro de un carácter, la integral sobre todo el grupo de f de s por el carácter conjugado en s, e integro respecto a la medida de Hare en la variable s. Y bueno, claramente esa integral está bien definida porque los caracteres iban a dar al toro, todos tienen módulo menor o igual que 1, y la función f desde un inicio la estoy tomando en L1. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tomo dos funciones f y g en L1 y g un carácter, el módulo de la transformada de Fourier es menor o igual que la norma 1 de la función, es decir, es contractiva, y además cumple esta identidad con la convolución. La transformada de Fourier de una convolución sale como productos. Y eso nos está diciendo que si yo defino el mapeo m sub g, pero ahora del L1 a los complejos, dado como m sub g de f, que sea la transformada de Fourier evaluada en g, eso va a ser una funcional lineal multiplicativa del álgebra de funciones, porque justamente es un morfismo continuo porque es contractivo, y es morfismo porque abre convoluciones. Entonces eso nos da un elemento en el espectro. Ahora, a partir de eso se deduce que si G es un grupo topológico abeliano localmente compacto, y define el mapeo m grandota del dual al espectro del L1, que al carácter lo mande al mapeo que definí hace un momento, ese va a ser un homeomorfismo. Y entonces eso nos da información del grupo.
justamente usando teoría de C-estrella y álgebras y de álgebras de Banach, se ve que cuando el álgebra no tiene 1, su espectro es siempre localmente compacto, y cuando tiene 1 es compacto. Como tengo que el dual es homomorfo al espectro, el dual en automático ya es localmente compacto. Y además, para quienes sepan análisis de Fourier, eso nos está diciendo que la transformada de Fourier de f es una función de clase C0 sobre el dual. Si ponen atención, ese es el lema de Riemann-Lebec, pero para grupos topológicos. Ok, ahora, como les dije, yo quiero aplicar el teorema de Gelfand a alguna C-estrella álgebra, pero el L1 no va a ser C-estrella álgebra salvo que sea solo el neutro. Entonces tengo que construir una C-estrella álgebra más grande a partir de él, que es el siguiente paso. Para poder construir esa C-estrella álgebra necesito primero un resultado de representaciones, que es el siguiente. Si yo tengo un grupo y tengo una representación unitaria de ese grupo en un espacio de Hilbert, a partir de ella puedo inducir una estrella representación del L1 por medio de esta forma integral de aquí. Ahora, esa forma integral está bastante interesante, porque si ponen atención, ese pi es un operador. Entonces estoy integrando la función f, esa sí va a dar a los complejos, pero la pi es un operador. Es una integral evaluada en operadores, de hecho es una integral de Wagner, y de hecho esa integral es un operador. La otra manera de pensarla, justamente como es un operador, lo puedo determinar completamente por este producto integral. Entonces, si tengo representaciones del grupo, puedo inducir representaciones del álgebra, que además van a ser no degeneradas. También se vale el regreso, pero ese de momento no lo voy a utilizar. Ok, entonces, un ejemplo. Tomemos la representación regular izquierda. La representación regular izquierda está definida así, es simplemente trasladar a la izquierda. Para f en L1 y g en L1 intersección L2, esa representación nos va a inducir una representación pero ahora del álgebra. La representación que se induce, pues es simplemente esta forma integral. Y lo que se demuestra es que esta forma integral, que es un operador, cuando yo lo evalúo en g, me regresa la convolución. Entonces la representación que le toca a la representación regular izquierda es el operador convolucional. Y además ese operador queda bien definido, porque yo tomé f en L1, y luego tomo una g que en particular está en L2, tengo la desigualdad de Young para convoluciones. La convolución de algo que está en L1 con algo que está en L2, está en L2 y tengo esa cuota. Entonces ese sí es un operador que queda bien definido y va de L1 a los operadores compactos sobre, a los operadores acotados sobre el L2, perdón. Entonces, por comodidad, a la pi L, que es su forma integral, le voy a poner L nada más. Lo que resulta es que el mapeo L de L1 a los operadores acotados sobre L2, que a F lo envía a L sub F, donde L sub F era justamente el operador convolución, va a ser una estrella homomorfismo continuo e inyectivo. La parte interesante es que es inyectivo, y como es inyectivo, eso hace que esto quede bien definido. Vamos a definir la C-estrella de álgebra de grupo reducida, que se denota de esta manera, como tomo el L1, lo envío con el mapeo L, eso se va a meter a los operadores acotados sobre el L2, pero eso es una estrella subálgebra de B de L2. Para que sea C-estrella álgebra necesito cerrarla en la norma, entonces simplemente la cierro con la norma de operador, y eso en automático ya hace que eso sí sea una C-estrella álgebra, que se llama C-estrella álgebra reducida de grupo. Y además una pequeña observación, si tengo el mapeo que a M lo envía al mapeo que a como a lambda lo envía a M de A más lambda, donde este va a ir del espectro de una C-estrella álgebra C al espectro de su unitización, donde esa es la unitización más chiquita. Ese va a ser un homomorfismo en su imagen, y el único elemento del espectro de la unitización que no va a ser de esa forma va a ser justamente esta funcional de aquí. Y de hecho, cuando las álgebras tienen 1, les dije que el espectro era compacto. Cuando no tienen 1 es localmente compacto. Cuando yo considero su unitización más chiquita, pues ya tiene 1, su espectro tiene que ser compacto, y solo le estoy pegando un punto al espectro del álgebra sin 1. Eso es la compactación de Alexandrov del espectro. Hay otra manera de unitizarla, que es la unitización más grande, y en ese caso el espectro de esa unitización coincide, pero con la compactación de Stunchek. Pero bueno, aquí voy a trabajar con la chiquita. Bien. Ahora, el mapeo, si tengo un mapeo phi de un álgebra A en otra álgebra B, que sea una estrella homomorfismo de estrella álgebras, puedo inducir a través de ese mapeo otro, pero ahora de los espectros, y si se fijan cambia la dirección. Aquí iba de A en B, aquí voy del espectro de B en el espectro de A, y ese mapeo phi estrellita va a resultar que es un homomorfismo si el phi con el que comencé era biyectivo. Lo que voy a hacer es usar este resultado para lo que ya sabemos. Si yo induzco el mapeo L estrellita al mapeo L que ya había construido,
va a resultar que ese es un homeomorfismo. Y entonces el espectro de la C estrella reducida de grupo coincide con el espectro de L1. Y además, como corolario, de ahí obtengo que la transformada de Fourier, pero ahora ya pensada como un operador, que va de L1 en las funciones C0 sobre el dual, es inyectiva. Entonces, todo este trabajo, absolutamente todo, ha sido solamente para probar que eso es inyectivo. Eso es lo más complicado en la prueba del teorema de dualidad usando análisis armónicos. Y bueno, ya nada más para cumplir, una pequeña observación. Gelfand-Naimark, de hecho aquí estoy usando el sin 1, nos dice que la C estrella álgebra de grupo la puedo ver con un álgebra de funciones continuas sobre su espectro. Pero tomo C0 porque no necesariamente tiene 1. Eso es homeomorfo a la C0 sobre el espectro del L1. Y eso es homeomorfo a la C0 sobre el dual. Entonces puedo pensar el morfismo de Gelfand, pero como componiendo de lado a lado, que va de la C estrella álgebra reducida de grupo a la C0 sobre el dual, y va a cumplir que su restricción al L1, haciendo la identificación que se tiene que hacer, es la transformada de Fourier. Entonces, justamente Gelfand aquí se transforma en la transformada de Fourier, por eso es que se conectan totalmente. Muy bien, entonces con esto ya se puede probar el teorema de dualidad de Poincaré, que es este, ya lo había escrito. La idea es probar que eso es un morfismo de grupos, es muy sencillo, simplemente la evaluación. Para probar que es continuo, se puede hacer utilizando herramienta totalmente de grupos topológicos. Lo que se hace es darle al grupo, al dual, la topología compacta abierta, y ya se trabaja con eso, pero eso es más complicado. A mí me gusta más hacerlo con redes sale fácil. Para probar que es inyectivo, eso depende totalmente de que la transformada de Fourier como operador sea inyectiva, entonces ya de ahí sale. Y para la proyectividad hay que hacer algunas cuentas, pero la parte más complicada es la inyectividad, que nos las da justamente la transformada de Fourier. Pero ¿quién era la transformada de Fourier ahí? Era Gelfand. Así es como se prueba el teorema de dualidad de Poincaré usando Gelfand. Entonces, bueno, ese teorema es muy bonito y tiene consecuencias muy interesantes. Aquí les voy a enunciar algunas de ellas. La primera, si G es un grupo topológico abeliano localmente compacto, va a ser metrizable solo si el dual es sigma compacto. Otra, una pequeña definición. Dado un grupo topológico, un elemento en el grupo se llama compacto si la cerradura del subgrupo generado por el elemento es compacto en el grupo con el que comencé. Entonces ya con eso tengo el siguiente teorema. Dado un grupo abeliano localmente compacto, es equivalente a que el grupo con el que comienzas sea totalmente disconexo, a que todo elemento en el dual sea compacto. Y dos corolarios más. Si G es un grupo topológico abeliano localmente compacto, va a resultar que es conexo solo si el dual no tiene subgrupos compactos distintos del neutro. Y este de Poincaré, que para mí es el más maravilloso de todos porque nos relaciona propiedades topológicas de un lado con propiedades algebraicas del otro lado. Dado un grupo compacto abeliano, ese es conexo solo si su dual es libre de torsión. Ese está increíble. Y lo más maravilloso es que Poincaré era ciego. Desde los 14, no tengo idea de cómo hizo esto. Ok, y bueno, un teorema más grande que probaron después es que se puede generalizar el teorema de dualidad de Poincaré y se puede generalizar a productos. Si tengo una familia arbitraria de grupos que sean abelianos localmente compactos, su producto se puede dar estructura de grupo abeliano localmente compacto, y pasa que el dual del producto es isomorfo a la suma directa de los duales. Ese resultado, recuérdenlo, es muy bonito. Y básicamente va a ser la parte más importante de la segunda mitad de mi presentación. Pues bueno, con esto termino la parte abeliana, que era para motivar la parte no abeliana. Y bueno, la idea es, les digo, de la charla la voy a enfocar justamente nada más a teoría de dualidad. Ahora, el primer teorema importante que tenía de análisis armónico abeliano era que las representaciones irreducibles tienen dimensión 1. En el caso no abeliano, ya no se cumple eso, pero si comienzo con un grupo que sea compacto, van a tener dimensión finita, y también se va a cumplir que todas las representaciones son suma directa de representaciones irreducibles. Y bueno, una definición. Los coeficientes matriciales, ahorita digo por qué se llaman así, dada una representación del grupo en los operadores acotados sobre un espacio de Hilbert, vamos a definir estas funciones pi sub psi de eta, que van de G a los complejos y están dadas simplemente por este producto integral de aquí. Entonces eso se llaman coeficientes matriciales. Ahorita digo por qué. Ahora, si la dimensión del espacio de Hilbert en el que estamos representando es finita,
y tomo una base ortonormal, voy a concentrarme específicamente en estos que van a surgir de los de la base ortonormal de acá. Entonces pide IJ de X y define como estos productos interiores, y se cumple que cuando yo empiezo con un compacto va a dar algo de dimensión finita. Entonces el espacio en el que estoy representando tiene dimensión finita, entonces puedo hacer esto de aquí arriba, y resulta que este operador de aquí, como es de dimensión finita, realmente solo es una matriz, y la manera de representarlo respecto a la base canónica, bueno, a esa base ortonormal, es con los coeficientes matriciales. Por eso es que se llaman coeficientes matriciales, tienen todo el sentido del nombre del mundo. Además, los coeficientes matriciales siempre son funciones continuas y cumplen muchas propiedades interesantes. Muy bien, ahora, lo primero que uno trata de hacer para dar el salto del caso abeliano al no abeliano sería de, pues quédate con tu mismo dual y dale estructura de grupo topológico y ve qué pasa. Ahí hay muchísimos problemas. El dual en el caso no abeliano ya no es grupo topológico. Lo que se hace es, justamente Krein y Tanaka estuvieron trabajando en cómo reformular las ideas y definieron estas cosas de aquí. Voy a denotar epsilon pi como el span de los coeficientes matriciales. Entonces los coeficientes matriciales siempre son funciones continuas, y como en este caso voy a trabajar con grupos compactos, las funciones continuas están en LP. Y una definición más, voy a definir epsilon de G como el span de la unión de los epsilon pis, moviendo la pi en las clases de equivalencia de las representaciones irreducibles del dual, pero del caso no abeliano. Y eso se puede probar que simplemente es el span de estos coeficientes matriciales. Ahora, las funciones que aparecen en el epsilon de G se llaman polinomios trigonométricos. En un principio no tiene mucho sentido ese nombre, pero vamos a ver un ejemplo que lo aclara. Si tomamos G igual al toro, el dual del toro son tantas representaciones como enteros, y las representaciones del toro están dadas simplemente como pi n de z igual a z al aire. Entonces, cuando yo calculo epsilon del toro, eso se ve como suma sobre todos los enteros de ck, z a la k, porque son justamente las representaciones. Si lo escribo en forma polar, esas son sumas sobre todos los enteros de ck, e a la 2 pi i k, y si eso lo escribo en términos de senos y cosenos, obtengo esto. Por eso es que se llaman polinomios trigonométricos. Muy bien, ahora una pequeña observación. Eso lo definí en general, no necesitaba que fuera abeliano, pero si comienzo con uno que sí sea abeliano y compacto, todas las representaciones irreducibles van a tener dimensión 1 porque es abeliano, y entonces en ese caso su dual coincide con el dual de Pointagre porque justamente es abeliano, y como tienen dimensión 1, el espacio en el que estoy representando lo genera un único elemento. Tengo nada más como que este coeficiente matricial que coincide justamente con el carácter, y entonces el epsilon de G es el span del único carácter, y entonces el epsilon de G, ya el grandote que era la unión de los anteriores, coincide con el span de los caracteres. Esto me está diciendo que en cierto sentido esto sí se porta bonito como con la misma idea del caso abeliano. Muy bien, como les decía, los polinomios trigonométricos cumplen propiedades muy interesantes. La primera de ellas es que son densos en las funciones continuas respecto a la norma infinito, y son densos en LP con respecto a la norma P. Y aquí se puede probar un teorema que se llama el teorema de Peter-Weyl. Ese es súper bonito. Nos dice que si G es un grupo topológico compacto, el LP lo puedo ver como una suma directa de los epsilon pis, y además me dice cómo se ve la base. En este caso puedo dar explícitamente la base para el LP, y simplemente es la raíz de dpi, donde ese dpi es la dimensión de la representación, los coeficientes matriciales, y los muevo entre 1 y la dimensión. Eso va a ser una base ortonormal del LP, y usualmente dar bases del LP pues es complicadísimo, pero aquí se puede bien. Muy bien, ahora sí, con todo esto ya estamos listos para definir lo que hizo Krein y Tanaka para dar la reaxiometrización de dualidad para el caso no abeliano. Voy a introducir lo que son las álgebras de Krein. Entonces, definición. Dada una álgebra conmutativa con unidad, que sea sobre los complejos, vamos a suponer que A tiene una involución y tiene una base beta metida en A que cumple las siguientes propiedades. 1. La base beta la puedo ver como una unión de B nus, donde esos B nus son matrices que tienen tamaño de nu y son matrices con entradas en el álgebra con la que estaba trabajando. Este n de aquí va a ser un conjunto de índices
y D nu es algún natural. Entonces la base beta la puedo ver como una unión de matrices indexada sobre este conjunto de índices y también con tamaño algún natural. K2. Entre los venus que son la unión de la base, tiene que estar la matriz que tiene únicamente el 1 del álgebra. K3. Para cualquier índice va a existir otro índice que se denota así y una matriz, pero esta ya es una matriz en los complejos, unitaria, que me dice que esta matriz B gorrito, que se define como nada más toma las involuciones en cada una de las entradas sin transponer, no es exactamente el adjunto, cumple que la original se puede ver así, salvo conjugación, como que todas son esta. K4. Para todos cualesquiera dos índices en N, esos no son los naturales, ese es mi conjunto de índices, va a existir una matriz de tamaño mu por nu, con entradas en los complejos, unitaria, y una cantidad finita de índices, de tal forma que si yo calculo el producto tensorial de estas dos matrices, eso se ve como la suma directa de las matrices que le corresponden a estos índices de aquí, salvo conjugación por una matriz unitaria con entradas en los complejos. Entonces, como que me está diciendo que todo lo que importa nada más es esto. K5. En esta descomposición de aquí, la matriz que tiene únicamente al 1 aparece a lo más una vez, y eso va a ocurrir si solamente si se da esta identidad de aquí. Y K6 es una definición bastante complicada. Se cumple esto. B nu por B nu adjunto me da la identidad. Esas son matrices con entradas en el A. Cuando se cumplan esos 6 axiomas, voy a llamar a la tercia A beta nu un álgebra de Klein. Y bueno, en principio, bueno, sí está muy complicada. Cuando uno no está acostumbrado a trabajar con teoría de representaciones, no tiene sentido definir eso. Pero una vez que te acostumbras, tiene todo el sentido del mundo, porque esto realmente lo único que está haciendo es como codificar la información que me dan las representaciones de grupos topológicos compactos. Entonces, bueno, esa es la definición de un álgebra de Klein, que es lo que voy a utilizar. Un ejemplo, dado un grupo compacto, vamos a denotar Bp como la matriz cuyas entradas son los coeficientes matriciales que definí antes. Entonces, esa matriz, con la multiplicación puntual, tengo que dar un conjunto de índices. En este caso, el conjunto de índices son las representaciones, que de hecho también es muy complicado ver que eso sí es conjunto. La base beta es la unión de las matrices que definí acá, que tienen entradas a los coeficientes matriciales. La involución es simplemente conjugar, que es la involución que uno suele usar. Se tiene que los polinomios trigonométricos con esa base y con ese conjunto de índices son un álgebra de Klein. Y de hecho va a ser el álgebra de Klein más importante. Ahorita se va a ver por qué. Muy bien, ahora, estudiar las álgebras de Klein es dificilísimo. De hecho, no se tiene ni siquiera del todo bien una noción de morfismo entre álgebras de Klein. Hay como 2 nociones y no se ha puesto de acuerdo la gente como de cuál es la buena. La que yo utilizo es esta. Si tengo 2 álgebras de Klein, A beta n y A prima beta prima n prima, vamos a decir que phi es un isomorfismo de álgebras de Klein, si es un estrella isomorfismo de álgebras, y además va a existir una biyección en el conjunto de índices que cumple esto de aquí. Entonces eso es un morfismo de álgebras de Klein. Y ahora sí, con todo esto estamos listos para estudiar el teorema de dualidad de Tanaka-Klein, que es la versión del de Poincaré, pero para el caso no abeliano. El primer teorema importante es que si A beta n es un álgebra de Klein y denotamos h de A como en todas las funcionales lineales multiplicativas, y para x en A tomamos x gorrito de h de A en los complejos, que es simplemente la evaluación. Utilizando esas evaluaciones, yo puedo generar una topología débil. Si a h de A le damos esa topología débil y le definimos este producto que está aquí, resulta que h de A tiene estructura de grupo topológico. Pero me interesaba estudiar los grupos topológicos compactos. El problema es que este no es compacto. Lo que se hace para arreglar eso es restringirnos a algo más chiquito metido en el h de A. Vamos a definir g de A como las funcionales lineales multiplicativas que además sacan estrellas como conjugadas. Va a resultar que ese sí es un grupo topológico compacto metido en h de A. Y entonces ya tengo mucha teoría para los grupos topológicos compactos. Eso nos da el primer teorema importante para la dualidad, que es el teorema de Klein.
toda álgebra de Krein era en realidad una álgebra de polinomios trigonométricos, por eso es que eran el ejemplo más importante. Y con eso ahora sí el teorema más importante. Si G es un grupo compacto, para cada A en G se cumple que el mapeo EA, que va de los polinomios trigonométricos a los complejos, que si se fijan es simplemente una evaluación, va a ser un elemento del G, del álgebra de Krein epsilon de G. Y además, si consideramos el álgebra de Krein de los polinomios trigonométricos, el mapeo que va de G al grupo compacto que construimos del álgebra de los polinomios trigonométricos, que a lo envía a E de A, va a ser un isomorfismo de grupos topológicos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? En el caso abeliano teníamos el grupo, calculábamos su dual, le calculábamos el segundo dual y regresábamos al grupo original. En el caso no abeliano, el que está jugando el papel de dual es el álgebra de Krein. Entonces agarra un grupo, su primer dual aquí es el álgebra de Krein, los polinomios trigonométricos, y su segundo dual serían como las funcionales lineales multiplicativas que le corresponden. Pero por lo que mencioné hace rato es que tenemos que restringirnos un poquito. Lo que juega el papel del segundo dual es el compacto que construimos. Entonces comienzo con un compacto, le construyo su primer dual, le construyo el segundo dual, y este me está diciendo que regreso al original. En esencia me está diciendo exactamente lo mismo que el teorema de igualdad de Poincaré. ¿Serían funcionales lineales multiplicativas que son estrella-morfismos? Sí. 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 Ok. Ahora, si recuerdan cuando terminé la parte del caso abeliano, les di una generalización del teorema de dualidad, ¿no? Que era el teorema de dualidad para productos. Parte de lo que estoy haciendo, como en mi segundo artículo del doctorado, es lo que queremos es ver si se puede dar un análogo de eso, pero para el caso no abeliano. Y también estoy tratando de ver si puedo adaptar las consecuencias que vi, que eran hermosas, pero al caso no abeliano. Para la primera parte, el primer problema que nos topamos fue cómo defino un producto tensorial en álgebras de Krein. Ni siquiera está definido bien morfismo, menos está definido el producto tensorial. Entonces, la conjetura que tenemos, que lo puse como teorema, pero es conjetura, que ya llevo como un 60% de la prueba, diría yo, tal vez un poquito más, es que si agarras una familia de grupos topológicos compactos, por Tikhonov, el producto es compacto. Y entonces lo que creemos es que va a resultar que el primer dual del producto va a ser isomorfo con la noción de isomorfismo que di a un producto tensorial de las álgebras de Krein, que sería como el producto tensorial de los primeros duales. Y lo que yo creo es que de hecho este va a estar muy facilito y va a ser simplemente un producto tensorial algebraico, porque todo era de dimensión finita. Y bueno, eso era todo lo que les quería platicar. Muchas gracias por su atención. ¿Hay dudas para Raúl? Yo sé. ¿Por qué crees que pasaría eso? O sea, ¿por qué intuitivamente crees que tú contestas? Porque si tú tienes una representación de un producto tensorial, es unitariamente equivalente a representaciones de cada uno de los factores que aparecen en el producto tensorial. Entonces eso como que debería jalarse bien a los coeficientes matriciales, porque dependen de las representaciones, y los polinomios trigonométricos están dados por coeficientes matriciales. Ok. Entonces pues, jalaría bien con la noción de, bueno, con el producto de grupos topológicos que tienes ahí, ¿no? O sea, a eso es a lo que me refiero, es como... Ah, sí, porque es como un producto tensorial. Ah, ok. Por eso es que creo que funciona. Es que como que es un poquito más difícil definir como el producto Sí. tensorial. Ajá. Sí, de hecho es un producto, es el producto de Kronecker, ¿no? Ajá, justo. Sí, entonces es complicado. Pero sí, eso es lo que me motiva a creer que sí se da, que las representaciones de un producto tensorial son productos tensoriales salvo conjugación de representaciones de cada uno de los factores que aparecen en el producto tensorial. Ok, sí. Mencionaste otra noción de morfismo. Ajá. ¿En qué difiere con la que tú estás trabajando y bueno, si hay alguna forma de ver que sean más o menos equivalentes? No son equivalentes, la otra es más débil, esta se llama morfismo fuerte, y nada más digamos que la primera parte es igual, pides que sea un estrella morfismo de álgebras como para que respete bien la estructura del álgebra,
Y aquí ya no pides exactamente en igualdad, sino la pides como salvoconjugaciones. Pues esa es como más flexible en ese sentido, y de hecho se puede probar que hay ejemplos que son isomorfas como álgebras de Krein con la otra noción, pero no con esta. Es mucho más débil, ¿no? Sí, sí, es bastante más débil el pedir que sea solo bajo conjugaciones. Sí, en el caso noetheriano, pedías la compacidad del grupo, no en vez de la compacidad local. ¿Eso solo lo hiciste para que las representaciones del grupo te salieran, o sea, las reducibles te salieran de dimensión finita? Sí. ¿O hay alguna razón por la cual la compacidad sustituye a la falta de conductividad del computador? No, la razón es esa. Genuinamente la razón es que las representaciones tienen dimensión finita cuando tomas compactos. Como el dual estaba definido en términos de representaciones, y si no tuvieran dimensión finita es como muy complicado trabajarlas. Por eso es que se reduce a compactos. De hecho, también puedes tomar discretos. Sí, esa es la razón. ¿Algunas dudas? Entonces le agradecemos de nuevo a Raúl, por favor. Y atrás hay galletas y café para los